Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Hernán y en este video les voy a hablar sobre la diferencia entre Capture One y Lightroom y cuándo utilizar cada uno y por qué. Bueno, como todos los videos, lo primero que les pido es que se suscriban al canal, que aprieten la campanita, así les notifica cada vez que hago un video nuevo. Estoy subiendo videos todas las semanas y que comenten y compartan si les gusta el video, así generamos un espacio en donde todos podemos aprender de todos. Lo primero que hay que aclarar es que tanto Capture One como el Lightroom son dos reveladores de archivos RAW. ¿Qué es un revelador? Un revelador es un programa, obviamente digital, que trata de emular todo lo que se hacía antiguamente de manera manual y en un laboratorio o en un cuarto oscuro. Entonces nosotros tenemos muchas herramientas, quizás más que las que había antes, para poder emular ese revelado que se hacía en el cuarto oscuro de una manera digital. Esto tiene muchos beneficios porque hay muchas emulaciones, tipo de película, automatismos, guardar seteos y cosas que antes no se podían hacer, que hoy tenemos la suerte de que por la tecnología lo podemos realizar de esta manera. Lo que hay que aclarar primeramente es que Lightroom y Capture One, al menos a mi parecer, están destinados a públicos diferentes en gran medida. Por un lado, Lightroom tiene muchísima historia y muchísimo recorrido, tanto Lightroom como Photoshop, y son dos programas que se complementan. Es decir, Lightroom está pensado para coexistir con Photoshop. Photoshop es un programa más potente que permite hacer muchísima más cantidad de cosas, entonces Lightroom es una respuesta que dio la marca para los fotógrafos que no necesitaban tanta edición o un tipo de edición tan específica como podemos hacer en Photoshop. Por la otra parte, Capture One está pensado esencialmente para fotógrafos, no tanto como por ejemplo puede ser Photoshop, que además de fotógrafos lo utilizan diseñadores, ilustradores y otro tipo de público. En el caso de Capture One está solo destinado para fotógrafos y tiene algunas ventajas con Lightroom, es decir, no las tiene por ser otro programa, las tiene porque Lightroom está pensado bajo un ecosistema en el que coexiste con Photoshop y todo lo que Lightroom no tiene, lo tiene Photoshop. Entonces Capture One es una sola plataforma en la que nosotros tenemos bastante o todo lo que hay en Lightroom más algunas cosas que hay en Photoshop sin llegar a ser Photoshop. Esta es una aclaración importante porque son dos programas que, si bien sirven para cosas similares o para lo mismo, no están pensados de la misma manera. Capture One, por ser un programa unificado, tiene algunas cuestiones que Lightroom no las tiene, y es lo que lo diferencia y por lo que muchos fotógrafos en el mundo lo utilizan o se están pasando de Lightroom a Capture One porque lo ven más potente. Yo les voy a mencionar las cosas importantes que tiene Capture One que no las tiene Lightroom y cuándo utilizar uno y otro. Entonces, a partir de esta pregunta, ¿cuándo utilizo Capture One y cuándo utilizo Lightroom? Obviamente eso depende de cada uno y de para qué lo quiera cada uno, pero como por norma general, Lightroom, al menos a mí y a muchos fotógrafos, nos funciona mejor si hacemos un tipo de fotografía en la que el volumen de fotografías que tenemos que revelar es muy grande. Por ejemplo, los que hacen fotografía de boda suelen usar mucho Lightroom porque pareciera que gestiona más fácil o es más amigable para ese tipo de trabajo en el que nosotros tenemos que revelar 1000 fotografías, por ejemplo, de una manera lo más rápida posible para que el trabajo sea eficiente. En Lightroom nosotros tenemos algunas cosas que parecen más simples que en Capture One, como por ejemplo exportar en grandes cantidades, poner marca de agua y un montón de cosas. Si bien en Capture One no son tan complejas, pero sí que son un poco más engorrosas que en Lightroom. También si nosotros hacemos, por ejemplo, fotografía de producto, que nosotros sacamos varias fotos con diferentes exposiciones o diferentes iluminaciones, con la cámara en un trípode, obviamente, y después tenemos que fusionar en capas y trabajar en Photoshop, es más fácil o más amigable o está más pensado el programa para trabajar en función con Photoshop. Entonces, quizá para ese tipo de trabajo, Lightroom sea más simple. No es que Capture One no se pueda hacer, pero Lightroom está pensado en un ecosistema en el que está compartido con muchas otras aplicaciones, entre esas Photoshop. Entonces, gestionar archivos y pasarlos como capas para hacer un posterior retoque en Photoshop es más fácil desde Lightroom. Por el contrario, Capture One es mucho más utilizado para fotógrafos que hacen otro tipo de fotografía y no tienen que revelar grandes volúmenes de fotografía. Por ejemplo, para los que hacen fotografía de moda, de beauty,
que se entregan pocas fotografías, pero se editan demasiado, es decir, hay mucho trabajo de revelado y de edición, Capture One funciona mejor, porque trabaja de una manera más delicada y más específica el color, la nitidez, el microcontraste y varias cosas más que ahora voy a pasar a enumerar. Entonces nosotros vamos a encontrar que todos los fotógrafos que trabajan a un nivel alto de revelado utilizan Capture One antes que Lightroom. Una de las cosas determinantes por el cual Capture One es más potente que Lightroom es el simple hecho de que se puedan utilizar capas. Igual que en Photoshop, para los que no saben lo que son las capas, son diferentes estamentos en los que nosotros podemos ir editando una fotografía en partes puntuales. Lightroom eso no lo permite, se pueden hacer algunas máscaras con algunas herramientas, pero no de la misma manera que se puede hacer en Capture One. Entonces, para los que tengan que hacer ediciones y correcciones, por ejemplo, de piel en tonos puntuales, por ejemplo, de, no sé, de esmalte de uñas, o cosas muy puntuales que hay que cambiar un color, corregir ese tono, o hacerle una curva específica a eso, hay mucha diferencia entre Capture One y Lightroom. Otro tema muy importante que tiene Capture One es la curva Luma. Para los que no saben, cuando manejamos o movemos la curva RGB, de rojo, verde y azul, esa curva lo que suele hacer es, además de mover la luminosidad, modifica la saturación de nuestra fotografía. Entonces eso hace que a veces nosotros movamos la curva para generar más contraste o menos, o levantar altas luces o lo que sea, y estemos modificando la saturación de nuestra fotografía, y no es lo que queremos en realidad, solamente queremos tocar la parte de luminosidad. Capture One tiene una curva específica, además de las RGB, que se llama curva de Luma o curva Luma, que mueve nuestra luminosidad y nuestra exposición, por decirlo de alguna manera, sin modificar la saturación de la fotografía. Eso es un punto enorme para la gente que hace revelados muy específicos, por ejemplo, de fotografía de beauty. Para estos mismos trabajadores, me refiero a los que están en el mundo de la fotografía de beauty o fotografía de moda, es muy importante una herramienta específica que tiene Capture One que nos deja modificar o igualar un poco el tono de piel. Es una herramienta que está en la parte de color específica que reconoce, es decir, nosotros podemos hacer un muestreo de una parte de la piel y pedir que unifique ese tono, que lo desature un poco, que lo sature, que lo iguale a otro. Entonces nosotros podemos generar, sin pasar por Photoshop, unificar el tono de piel. Otra cosa importante que tiene, sobre todo para los que usamos Fujifilm, es el tema del enfoque. Los que usamos Fujifilm tenemos el problema que Lightroom, cuando nosotros más que el enfoque utilizamos la reducción de ruido, se genera algo medio raro por el tipo de archivo que genera Fujifilm, que el sensor no es igual que los sensores de las demás máquinas. Entonces se genera como una especie de ruido gusano, algo medio raro, que en Capture One no pasa. Al contrario, en Capture One nosotros, si somos usuarios de Fujifilm, ganamos muchísimo en nitidez y en microcontraste con la herramienta de estructura. Igualmente, si no usas Fujifilm para todo el resto de las marcas, también es más eficiente la herramienta de nitidez y la de estructura que en Lightroom. Otro beneficio grande que tiene Capture One es para los que hacen fotografía de estudio y quieren disparar conectado a la máquina para poder ir viendo la fotografía y, por ejemplo, hacer un revelado en la primera foto, dejarlo más o menos como nosotros haríamos después del revelado final, para que nuestro cliente vaya viendo cómo se vería aproximadamente toda la sesión. Entonces nosotros vamos fotografiando, se van aplicando esos cambios que hicimos y la gente ya puede ir viendo cómo quedaría el resultado final de la fotografía. Esto también existe en Lightroom, pero Capture One nos deja manejar más parámetros, es más fácil de conectar y funciona de una manera mucho más eficiente que Lightroom. Otro tema importante que tiene Capture One es que nos deja modificar a un nivel total el espacio de trabajo. Nosotros podemos personalizar totalmente el espacio de trabajo, dejándolo como más nos guste y como más cómodo nos sea. Entonces, ese es un punto importante porque nosotros diseñamos una estructura que nos sea útil y de las herramientas que realmente utilizamos y
de la manera que lo utilizamos, es decir, lo que hagamos primero en el revelado, lo ponemos primero, lo segundo, segundo, lo tercero, tercero. Entonces nosotros podemos revelar y generarnos un flujo de trabajo ordenado y ya dejar ese seteo para que nuestro trabajo siempre tenga esa manera, y cuando llevemos mucho tiempo revelando nos acostumbremos demasiado y eso nos haga ganar tiempo. Como última cosa que les quería comentar, muy potente en Capture One, es la colorización. Tiene un apartado de color que se llama avanzado, en el que nosotros podemos pinchar un color y modificar el tono, modificar la saturación, modificar la luminosidad. En Lightroom hay algo similar, pero en Capture One funciona mucho mejor y tiene un añadido que cuando nosotros generamos una capa podemos marcar un intervalo de luma, es decir, un intervalo de iluminación que nosotros queramos modificar. Con dos deslizadores nosotros podemos ir moviendo, cuando la máscara está en el lugar que nosotros queremos, lo aplicamos y podemos hacer que los cambios de color, de saturación o de cualquier cosa que modifiquemos solo se hagan en esa máscara, sin tener que pintar todo. Entonces, lo del rango de luma y lo de la colorización son dos puntos fuertes que Lightroom los tiene, pero no tan completos como Capture One. Bueno, voy a cortar este video acá porque se va a hacer muy largo. Hay mucho para hablar de Capture One y de Lightroom. De Capture One más que nada porque es un revelador más potente y más completo, ya que, como les dije al principio, Lightroom está pensado en un ecosistema que es de Adobe, que coexiste con Photoshop, y Photoshop es muy potente. Entonces Lightroom se potencia en el ecosistema, mientras que Capture One es un programa único y unificado que trata de compensar un poco lo que tiene Adobe entre Lightroom y Photoshop. Si tienen alguna pregunta concreta para hacerme sobre cualquiera de estos dos programas, déjenme sus comentarios abajo. Díganme qué revelador usan ustedes y por qué, y qué es lo que más les gusta de ese revelador. Bueno, espero que les haya gustado el video, compartan, suscríbanse, denle a la campanita si les notifica cada vez que hay un video nuevo y nos vemos. Chao, gente.